Excelente. Vamos a comenzar entonces. Buenas tardes a estimados asistentes que se conectan en esta hora a nuestra plataforma virtual. Reciban un cordial saludo de parte del Honorable Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura y su Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Saledón Castrillo. Asimismo, también damos las gracias a la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, por sus siglas ORMUSA, por el apoyo interinstitucional brindado para llevar a cabo esta tercera videoconferencia denominada La argumentación jurídica en materia laboral, en el contexto del ciclo de videoconferencias de derecho laboral del año 2023. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Marcos Antonio Vela Ábalos, a quien le damos una cordial bienvenida. Bienvenida, doctor, a este espacio virtual de aprendizaje, donde el doctor nos va a disertar esta ponencia que sin duda va a estar excelente. Antes de cederle el micrófono al doctor Vela Ábalos, me voy a tomar unos minutitos breves para poder leer un extracto de su hoja de vida. El doctor Marcos Antonio Vela Ábalos es colaborador jurídico del área de inconstitucionalidades de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Es doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia. Especialidad o especialista en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es especialista en argumentación jurídica por la Universidad Alberto Hurtado. Capacitador del Consejo Nacional de la Judicatura y de la Procuraduría General de la República. Es consultor del Comité Internacional de la Cruz Roja, Misión El Salvador. Es docente de maestrías, de posgrado y pregrado en las áreas de teoría del derecho, argumentación jurídica, derecho constitucional y procesal constitucional, autor del libro Proceso de inconstitucionalidad, configuración salvadoreña. Estimados y estimadas, sean bienvenidos y en esta tarde le cedo el micrófono a nuestro invitado especial, el doctor Marcos Antonio Vela. Adelante, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero que nada, un gusto saludar a todas las personas que se encuentran con nosotros en este curso. Estamos en la tercera conferencia de este ciclo de conferencias que ha realizado el Consejo Nacional de la Judicatura, que como bien nos explica el compañero Morales, es una serie de conferencias que nosotros estaremos brindando para el Consejo Nacional de la Judicatura en colaboración con Ormusa acerca de distintos temas que tienen una incidencia en el ámbito del derecho laboral. Esta tercera conferencia que me corresponde a mí es sobre la argumentación jurídica en materia laboral. La idea o el propósito a lograr con esta conferencia, que está programada para durar aproximadamente 1 hora y media, es explicarles los aspectos básicos. Si bien es imposible abarcarlos todos, sí por lo menos podemos intentar abordar los aspectos básicos sobre cómo debemos argumentar en el ámbito laboral. Voy a tratar de tocar este tema desde el punto de vista, llamémosle así, multiposicional, que tienen las personas que asisten a estas conferencias, entendiendo que habrá personas que lo hacen desde el litigio, hay personas que lo hacen desde la posición de una autoridad judicial que decide y que seguramente cuando escuchan hablar de argumentación en materia laboral, tienen expectativas diferentes sobre qué es lo que les interesaría saber sobre cómo argumentar en esa materia. Ahora, lo que yo voy a procurar es tratar o intentar explicar esas reglas básicas de argumentación que sean útiles para todos los posibles intervinientes en un proceso judicial. Y por eso les voy a explicar cuáles son los temas que nosotros vamos a tratar esta tarde. Nosotros vamos a hablar tres cosas. Vamos, en primer lugar, a abordar las cuestiones generales sobre cómo se argumenta un caso.
Luego vamos a definir cómo se argumentan las cuestiones de derecho en asuntos laborales. Y por último, vamos a tomarnos un momento para hablar sobre cómo argumentar las cuestiones de hecho en materia laboral, los asuntos que tienen que ver con prueba, ¿sí? Muy bien, ¿cómo se argumenta un caso? Cuando nosotros nos preguntamos cómo se argumenta un caso, estamos partiendo de una presuposición que en realidad es una presuposición muy grande y es qué entendemos por argumentación, qué entendemos por argumentar, ¿sí? Para eso, nosotros necesariamente debemos partir de un concepto de argumentación y debemos adoptar alguna o varias de las concepciones posibles para ese concepto. Cuando nosotros revisamos la literatura que existe sobre la argumentación jurídica, nos vamos a topar con que hay una, llamémosle así, práctica muy consolidada de entender el concepto de argumentación sobre la base de cuatro elementos. Nosotros los encontramos en autores como Manuel Atienza, Josep Aguiló Regla y algunos que otros autores, principalmente de la escuela alicantina, en donde nos sugieren que argumentar es un concepto compuesto de cuatro elementos. El primer elemento del concepto de argumentación es que la argumentación es una actividad relativa al lenguaje. Cuando nosotros argumentamos, lo hacemos utilizando palabras que nos sirven para dar a entender un mensaje que en este caso constituye ese mensaje nuestro argumento. El segundo elemento del concepto de argumentación es que es una actividad que presupone un problema. Cuando nosotros argumentamos, lo hacemos porque queremos dar respuesta a un problema, bien sea un problema teórico que se vincule con una pregunta básica que es ¿en qué debemos creer? O bien pretendemos resolver un problema práctico que responde a la pregunta básica de qué es lo que debemos hacer, ¿sí? El tercer elemento del concepto de argumentación estaría integrado porque la argumentación es tanto una actividad como el resultado de esa actividad. Hay una ambigüedad proceso-producto porque cuando hablamos de argumentación nos estamos refiriendo a un proceso argumentativo que se rige por ciertas reglas de racionalidad que nos indican cómo dos personas o más personas deberían entablar una discusión que por lo menos en su estructura sea una discusión racional. Ahí encontraríamos reglas como la necesaria igualdad que debe haber entre las personas que argumentan, sobre la exigencia de que las personas que argumentan lo hagan de manera sincera, sobre las exigencias de que quien decide esa argumentación lo haga desde un estatuto imparcial e independiente, pero también podemos ver la argumentación como un resultado, porque una vez que nosotros realizamos ese proceso que tiene sus reglas racionales, la argumentación se traduce en algo y se traduce en un argumento, en una conclusión, en una tesis, y esa tesis o esa conclusión que deviene del proceso argumentativo es susceptible de ser evaluada racionalmente. Esa evaluación racional que podemos hacer de los argumentos nos sirve a nosotros para determinar, por ejemplo, que estamos en presencia de una falacia, un error argumentativo, que estamos en presencia de un mal argumento, que estamos en presencia de un argumento impertinente para el problema que queremos resolver o cualquier otro defecto que podamos nosotros atribuirle a la conclusión, al argumento que resulta de esa actividad. Y por último, la cuarta cuestión o el cuarto elemento del concepto de argumentación está constituido porque la argumentación es una actividad racional. ¿Qué implica que la argumentación sea una actividad racional, que es evaluable racionalmente? Hay cosas que en el espectro de lo humano no son racionales. Normalmente nosotros vamos a encontrar autores como John Elster o Donald Bellohot que le denominan preferencias a este tipo de decisiones humanas. Las decisiones que un humano toma por preferencias no son decisiones racionales. Un humano puede tomar decisiones tan básicas como de qué color me he visto este día, qué cosa quiero cenar,
qué cosa voy a hacer hoy por la noche, qué color le voy a poner a una diapositiva para un webinar. Una gran cantidad de decisiones que no necesariamente las vamos a resolver sobre la base de argumentos racionales. Hay gente que puede decir voy a tomar un café o voy a tomar un chocolate simplemente porque sí, no porque haya un argumento racional detrás de esa decisión. Pero cuando estamos en el campo jurídico, los jueces y los que deciden no pueden hacerlo sobre la base de la preferencia. Yo no puedo decir que voy a resolver algo solo porque me parece la mejor de las alternativas, solo porque a mi preferencia es lo que se tiene que hacer. Ahí yo estoy en el campo de lo racional y por tanto eso es evaluable desde las exigencias de racionalidad. ¿Cómo podemos nosotros medir que esos resultados argumentativos o esas resoluciones o esas tesis, como le quiera llamar usted, tienen ese carácter racional? Lo podemos evaluar sobre una serie de criterios que a nivel doctrinario ha sido muy abordado por autores como Robert Alexi o Carlos Bernal Pulido, que son, por ejemplo, consistencia y coherencia conceptual. El uso de un concepto de forma consistente en los precedentes de un mismo tribunal. Que, por ejemplo, si yo voy a adoptar una determinada definición en materia laboral, por ejemplo, de teletrabajo, de trabajo doméstico, de trabajo agropecuario, que ese concepto se mantenga uniforme en la línea jurisprudencial que maneja determinado tribunal. Pero también debe ser coherente. ¿Coherente con qué? Coherente con cualquier elemento de evaluación argumentativo que sea externo. Por ejemplo, adopto un determinado concepto de teletrabajo, pero mi concepto de teletrabajo no es coherente con lo que dice la ley sobre teletrabajo. Adopto un determinado concepto de trabajador agropecuario, pero bueno, mi definición de trabajador agropecuario no es coherente con lo que pueda decir el convenio de la OIT sobre trabajadores agropecuarios. Esa coherencia implica una evaluación desde fuera de mi argumento, no la coherencia interna que mi propio argumento puede tener, sino la coherencia con elementos de evaluación externos para él. Luego podemos medir, por ejemplo, la racionalidad de una decisión sobre la base de si esta decisión cumple con una regla conocida como regla de saturación. Tomar en cuenta todas las premisas que puedan ser relevantes para resolver ese asunto. A veces, en un intento de sostener un punto o de defender determinada postura, los intervinientes en un proceso judicial tienden a hacer caso omiso de los posibles contraargumentos que habría para aquellos argumentos que quieren defender. El problema con eso es que incumple con una regla de racionalidad básica, la regla de saturación. Si yo sé que hay un contraargumento relevante, para una postura que yo voy a sostener, lo mínimo que debo hacer es reconocer que el argumento existe y dar razones que me inviten a aceptar a mí que eso es en efecto la mejor postura que podemos tomar, no la del contraargumento, sino la del argumento que se defiende. Les doy un ejemplo. En materia constitucional, la inconstitucionalidad 172-2016 descarta una posible interpretación sobre los alcances de la potestad reglamentaria, pero lo hace diciendo, y fíjense que la postura que plantea el demandante es una postura que incurriría en X, Y y Z problemas y descarta un contraargumento para la postura que el propio tribunal estaba adoptando. Eso es una regla de saturación. El hecho de considerar todas las premisas que serían relevantes para ese caso. Luego encontraremos otros criterios de racionalidad como la pertinencia de mis argumentos al problema que estoy resolviendo, que mi argumento sea concordante con los precedentes que existen, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que quiero evidenciar acá es que cuando hablamos de argumentación hay un concepto, es decir, una idea genérica, que está compuesta por esos cuatro elementos. Lo voy a repetir para que nos quede claro porque es la base de lo que vamos a hablar en lo que resta del webinar. Primer elemento, la argumentación es una actividad relativa al lenguaje. Segundo elemento, la argumentación presupone un problema, sea teórico, sea práctico.
Tercer elemento, la argumentación es un proceso o una actividad, pero también es el resultado de ese proceso o actividad. Y por último, la argumentación es una actividad racional, por tanto, evaluable bajo criterios racionales. Una vez que tenemos claro que ese es el concepto de argumentación, pues entonces debemos abordar luego las posibles concepciones posibles para ese concepto. Cuando hablamos de concepciones, tomando la base de autores como Ronald Dworkin o Fernando Atria, nosotros podemos decir que ese concepto admite tres formas distintas de operar, o sea, tres formas diferentes en las que nosotros consideramos que ese concepto invariable va a funcionar cuando lo echemos a andar en la práctica. La primera concepción de la argumentación es conocida por Manuel Atienza como concepción formal. Bajo esa concepción, quien argumenta simplemente se preocupa de que la conclusión a la que se llega sea derivada de las premisas que alguien usa. Por ejemplo, un silogismo en la lógica formal es el, digamos, ejemplo paradigmático de la concepción formal. Porque si yo digo que todos los humanos son mortales y digo que Sócrates es humano, la conclusión que se sigue de ahí es que Sócrates es mortal. Entonces, vemos que mi conclusión deriva de las premisas. En el caso de las resoluciones judiciales, este elemento formal es relevante por las reglas de la sana crítica. Las reglas de la sana crítica tienen como primer componente el uso de la lógica, y el uso de la lógica invita a respetar las cuatro leyes o principios lógicos que se reconocen desde la lógica formal, que vienen siendo reconocidas desde Aristóteles y más adelante retocadas ligeramente por Gottfried Leibniz. Básicamente, las leyes de la lógica son la ley de identidad, es decir, algo es solo idéntico a sí mismo, la ley de no contradicción, no puede haber contradicción entre dos premisas distintas, la ley de tercero excluido, que implica que cuando solo hay dos alternativas, pues una de esas dos alternativas tiene que ser, no puede aparecer una tercera, y la ley de razón suficiente, que implica que toda afirmación debe estar fundada, debe haber razones suficientes para aceptarla. De esas cuatro, la de no contradicción es relevante porque cuando en una resolución judicial las conclusiones de prueba a la que se llegan son contradictorias con el modo en el que se valoró esa prueba, con el modo en el que esa prueba fue admitida, con el modo en el que se describió esa prueba, pues entonces lo que yo falle en contradicción con esos elementos que quedan descritos en una resolución judicial es violatorio de una regla de lógica que forma parte de la sana crítica. ¿Sí? No puede que existir esas clases de conclusiones. Yo no puedo decir, por ejemplo, que el testigo Juan no merece credibilidad, pero luego, cuando hago la valoración conjunta de esa misma prueba, retomo lo que Juan dijo para sustentar la decisión que voy a tomar. Eso es contradictorio, ajeno a las exigencias mínimas de sana crítica, ¿sí? Pero hay una segunda concepción de la lógica, perdón, de la argumentación, conocida como concepción material. La concepción material no se preocupa porque la conclusión se siga de las premisas, sino que se ocupa de que las premisas sean buenas. Volviendo a la concepción formal, si yo dijera en un silogismo que todas las aves vuelan, que el pingüino es un ave y concluyo que el pingüino vuela, ese es un argumento formalmente válido, pero materialmente falso. Formalmente, mi conclusión se sigue de las premisas, pero materialmente estoy diciendo algo falso. Estoy diciendo algo que no es así en la realidad. La concepción material se preocupa de que elijamos buenas premisas en la argumentación porque de mi selección buena o mala de las premisas con las que voy a argumentar, va a derivar que mi argumento sea bueno o malo en la conclusión a la que se llega. Por ejemplo, si un juez partiera de que no puede admitirse en un determinado proceso una captura de pantalla de WhatsApp, pueda que la conclusión sea coherente con la valoración de prueba que se hizo, con la admisión de prueba que se hizo, pero partió de una premisa errada en materia probatoria, que ese tipo
de elementos no se pueden admitir en un proceso judicial. Por tanto, luego en una apelación, lo que yo atacaría no es que incumplió la sana crítica porque violó la ley de no contradicción que forma parte de la lógica formal, sino que lo que yo argumentaría es que esa prueba fue indebidamente rechazada porque sí puede ser incluida en el proceso judicial. Entonces es un ataque o es un argumento desde la perspectiva de esta concepción material de la argumentación. Y luego viene una tercera concepción posible de la argumentación, conocida como concepción pragmática. La concepción pragmática entiende que el proceso argumentativo no se da en solitario. Yo tengo que argumentar contra alguien y posiblemente frente a alguien. Cuando vemos la concepción pragmática de la argumentación, nos interesa dos grandes aspectos. Un primer aspecto es el de la retórica. Mis argumentos tienen que ser persuasivos, porque podré yo estar diciendo lo correcto, podré estarlo diciendo de una manera lógicamente ordenada, pero no persuade a nadie. No lo digo con la solvencia que se debe de decir, no lo digo con la presencia que se debe de decir, no lo digo de una manera que mi auditorio compre el argumento que yo estoy queriendo vender porque no logro dominar adecuadamente esas reglas básicas de la concepción pragmática que derivan de la retórica, de mi capacidad de persuadir a otros. También interesa en la concepción pragmática lo que conocemos como dialéctica, que el proceso argumentativo cumpla con reglas que hagan que la discusión tenga mayores posibilidades de éxito en un sentido racional. Una de las reglas es, por ejemplo, una regla para hablar de una de las tantas. Todas esas reglas ustedes las podrían leer con mucho mayor detalle en la teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexy o en lo racional como razonable de Aulisa Arnio. Una de las reglas es esta. Quien afirme algo bajo una circunstancia A, debe estar dispuesto a afirmarlo también en una circunstancia B, si B tiene semejanzas relevantes con A. Lo que normalmente suele ser crítica del sistema judicial. No resuelven los casos con la misma vara, ¿sí? Es decir, hay un caso en el que yo resuelvo esto de una manera y luego llega otro muy parecido al anterior y lo resuelvo de otra. Eso va en contra de una regla dialéctica, que es una regla de discurso racional, tratar todos los casos del mismo modo. Por eso en argumentación jurídica se enseña que uno de los criterios que debe reunir mi argumento es la universalidad, que yo esté dispuesto a sostener ese argumento en todos los casos posteriores que guarden semejanza relevante con el caso que ya se decidió anteriormente. Sí, la Sala de lo Constitucional tiene varios precedentes relacionados con esa necesidad de respetar los precedentes por parte de cualquier autoridad. Por ejemplo, lo podemos encontrar en la inconstitucionalidad 77-2013 o también en la sentencia de inconstitucionalidad 6-2020 acumulada y también en la inconstitucionalidad 44-2015 acumulada, todas esas referidas a el respeto de los precedentes, de mi propio precedente, como concreciones de la seguridad jurídica y de la igualdad, ¿sí? Pero bueno, con esto tenemos un esbozo, ya tenemos una especie de dibujo amplio sobre el concepto de argumentación y sobre las concepciones que ese concepto admite, que, insisto, son tres concepciones. La formal, que se refiere a que la conclusión derive de las premisas, la material, que se refiere a escoger buenas premisas, y la pragmática, que se refiere a persuadir y a seguir procesos argumentativos racionales. Pero cuando yo argumento un caso, sea como sea que quiera enfrentar la idea de argumentación de un caso, me voy a topar con una serie de factores que van a influir en cómo lo argumento. Primero, el papel que juego en el proceso. Si yo soy un juez, si yo tengo autoridad judicial, el papel que juego es un papel de un árbitro independiente e imparcial. Se supone, idealmente, que bajo ese papel, lo que yo tengo que hacer es decidir
conforme a las mejores razones que haya, sin importar quién aporte esas mejores razones. Pero es distinto el modo en el que voy a afrontar la argumentación si yo en el proceso tengo el papel de un litigante. Si yo soy un litigante, yo no corro con ese deber de independencia e imparcialidad. Al contrario, el litigante se presupone que es parcializado hacia los intereses de la persona que representa. Es, de hecho, de la esencia del rol representativo que yo voy a tomar postura en favor de aquel a quien yo represento. Ahora, la cobertura que se le da al papel del litigante versus la cobertura que se da al papel del juez es distinta. Nosotros podemos encontrar del lado del juez la necesidad de tutelar su estatuto de independencia e imparcialidad. Ahí nosotros encontraremos, por ejemplo, a nivel interamericano, precedentes como el caso López Lone versus Honduras o el caso Urrutia Laurous versus Chile, y a nivel de jurisprudencia constitucional interna, las inconstitucionalidades 77-2013, 7-2011, 6-2020 acumulada, en donde se aborda ese estatuto de independencia e imparcialidad. Pero cuando nosotros pasamos al lado del litigante, la cosa es distinta. Ahí, insisto, se presupone una parcialización hacia quien se representa. Y de hecho, la cobertura que se le da a ese papel es una cobertura también amparada por el derecho internacional y el derecho constitucional. Por ejemplo, hay una observación general muy interesante del Comité de Derechos Humanos, que es la observación general número 34, en donde se califica a los alegatos ante autoridades judiciales como un modo de ejercicio de la libertad de expresión. Y que sea un modo de ejercicio de la libertad de expresión se traduce en una consecuencia inmediata, que es que solo podría restringir ese derecho sobre la base de los fines expresamente previstos en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras disposiciones complementarias como los artículos 15 de la Convención de los Derechos del Niño, artículo eh, eh, 21 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y otra serie de disposiciones internacionales que rigen a la libertad de expresión en el ámbito universal e interamericano. Que sea tutelado de ese modo distinto es algo que no vamos a encontrar con el papel de los jueces. Al contrario, en el caso de los jueces, principios internacionales como los principios de independencia judicial de Naciones Unidas nos indican que la independencia y la imparcialidad es un límite al ejercicio de este derecho, distinto a lo que va a acontecer cuando nos enfrentemos al rol de los abogados litigantes, ¿sí? Luego tenemos el tipo de proceso. Eso influye en cómo argumento un caso, porque si es un proceso penal, yo voy a enfrentarme al caso conforme a los principios que inspiran al derecho penal. Si es un proceso civil, las cosas van a ser distintas por las reglas internas y principios internos que tiene el derecho civil que son distintos al del penal. Por ejemplo, en derecho penal se exige un mandato de taxatividad muy cerrado. En derecho civil, ese mandato de taxatividad es mucho más laxo, ¿sí? Si nosotros vemos el derecho penal, en el derecho penal hay presunción de inocencia y en el derecho civil esa presunción no existe porque no hay acusación de ninguna clase. Luego, el tipo de escrito, ¿sí? El tipo de escrito también es relevante para saber cómo argumento yo un caso. No es igual la argumentación que requiere una demanda a la que requiere un recurso. No es igual la argumentación que requiere una demanda en el área civil a la argumentación que va a requerir, por ejemplo, en el ámbito constitucional. No es lo mismo, incluso hablando de recursos, el tipo de argumentación que requiere una casación por su carácter de recurso extraordinario versus la argumentación que requiere una apelación, que es un recurso ordinario. Eso también va a influir en cómo yo argumente un caso. El tipo de escrito. En materia de casación va a ser muy importante identificar bien el vicio injudicando o improcedendo en el que haya incurrido la autoridad que decidió. En materia de apelación va a ser especialmente relevante que yo denote la existencia de un agravio
y que a partir de ese agravio lo logra encajar en la cláusula abierta de motivos de apelación. Cuarto, también es relevante el tipo de tribunal ante el que se litiga, y esto se puede interpretar en dos sentidos. Primero, si se trata de un tribunal pluripersonal o unipersonal, es más complejo el caso de un tribunal pluripersonal porque implica que hay varios componentes subjetivos de ese tribunal, distinto a cuando es unipersonal, donde hay una especie de previsibilidad más alta, ¿sí? De respecto de cómo ese tribunal va a decidir, pero también en un segundo sentido podemos interpretar esto, y es de que los tribunales pueden ser conservadores o progresistas. Los tribunales pueden ser activistas o contrarios al activismo. Eso es algo que se evalúa mucho desde una materia que se conoce como litigio estratégico. Elegir bien, de acuerdo con el caso que yo tengo, ante quién me voy a dirigir. Por ejemplo, en materia de derecho internacional de los derechos humanos, una estrategia de litigación es saber cuándo me conviene irme donde un comité de Naciones Unidas o cuándo me conviene a mí ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es de entrada lo primero que hay que evaluar cuando se judicializa un caso. Cuando yo sé que un tribunal es conservador, yo debo buscar encauzar mi caso bajo argumentos conservadores. Cuando yo sé que el tribunal es progresista, pues tengo una flexibilidad mayor para mostrar argumentos de tipo progresista. 5. El contenido del proceso, hechos o derecho. Hay procesos judiciales en donde los hechos son tan claros que el debate suele estar centrado en cómo aplicar el derecho, cómo interpretar una disposición, cómo hacer que esa disposición llegue al caso concreto. Hay otros en donde el mayor problema está en dar probados los hechos sobre los cuales va a girar la decisión jurídica una vez que esos hechos queden esclarecidos. Hay algunos que muestran complejidad en los dos aspectos. De hecho, en la teoría de los casos difíciles, una teoría muy abordada por la doctrina, y podemos hablar desde un inicio de Ronald Dworkin a autores más recientes como Neil McCormick, von Emeren, donde nos dicen, mire, un caso difícil puede ser difícil precisamente porque hay problemas en los hechos o hay problema en el derecho. ¿Qué problemas puede haber en los hechos que hagan que el caso se vuelva un caso difícil? Bueno, un problema de prueba, determinar qué han acontecido esos hechos. O segundo, un problema de calificación. ¿Cómo califico esos hechos que yo ya sé que ocurrieron, pero que no sé qué es o cuál es el modo en el que los voy a calificar de acuerdo con las normas jurídicas vigentes? Luego, problemas en el derecho. ¿Qué problemas puede haber en cuanto a las cuestiones de derecho en un proceso judicial? Primero, problema de relevancia. Saber cuál es la disposición aplicable a ese caso. Problemas que pueden venir dados por la existencia de lagunas, por la existencia de antinomias, por la falta de un precedente, por una serie de razones bien amplias que puede implicar un problema de relevancia. Pero también puede ser un problema de interpretación. La disposición está ahí. Lo que resulta difícil es interpretar esa disposición en el caso concreto. Por ejemplo, en materia de trabajo, el artículo 50 habla como una causa que permite terminar el contrato de trabajo sin responsabilidad patronal la negligencia reiterada del trabajador. ¿Qué entendemos por negligencia y cuándo una negligencia es reiterada? ¿Sí? Bueno, tenemos como sexto elemento que puede influir en la argumentación de un caso, el estado del derecho vigente y el clima del caso. Bueno, las normas jurídicas vigentes pueden condicionarnos en cómo argumentar, pero también nos puede condicionar el clima del caso. No vamos a negar que los casos que son de rutina, casos fáciles, un caso más dentro de todos los casos que tiene una sede judicial, tienden a generar menos ruido. Pero los casos que son un poquito más sonados, un poco más expuestos a la palestra pública, suelen volverse difícil por ese conjunto de factores extrajurídicos, como la atención pública que tiene el caso, la presión social que puede haber por medio de redes sociales. De hecho, es un fenómeno muy estudiado actualmente. Yo les recomendaría un libro que se llama Perfil Bajo, ¿sí?
de un autor apellido Zapata, en donde se explica que en efecto ese rumor social que puede haber y ese empuje de redes sociales que puede haber puede ser una condicionante muy grande para cómo actúan las personas y pues una condicionante, pues diría yo, trasladándolo a la esfera judicial, muy grande para cómo los litigantes lo van a enfrentar y cómo los jueces lo podrían llegar a decidir, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las pautas para argumentar un caso? Para argumentar un caso hay una cantidad exagerada de pautas, pero yo les voy a decir 7 que me parece que son las pautas quizás elementales para enfrentar un proceso argumentativo. Lo primero es tratar de que nos entiendan bien. Esto vale tanto para los jueces como para el litigante. El lenguaje tiene que ser sencillo, tiene que ser claro, tiene que ser lo más concreto posible. Hacer demandas de 60 páginas, hacer decisiones judiciales de 60 páginas no ayuda a la comprensibilidad. Es recomendable que tanto los escritos de los litigantes como las decisiones judiciales estén bien estructuradas en títulos, subtítulos y apartados, porque eso facilita para el lector el identificar cuáles son los puntos sobre los cuales gira la argumentación. Pero también es relevante en que no se entiendan bien el hecho de que nos hagamos escuchar. Principalmente porque desde el punto de vista de quien litiga, puede ser problemático lograr hacerse escuchar ante tribunales que están muy saturados, que tienen demasiado trabajo y donde hay mucha delegación. Entendiendo aquí la delegación como, bueno, se delega ciertas funciones a los colaboradores, a los secretarios, etcétera. Para ser escuchado, lo más relevante es aprovechar nuestras oportunidades para intervenir y hacerlo de una manera en donde en muy poco tiempo nosotros logremos sustentar lo más relevante de nuestra tesis del caso. Les voy a contar quizás el ejercicio en mi vida profesional más cercano a esta regla. En materia de tesis, para defender una tesis de maestría en el sistema español se dispone de 15 minutos. Usted hizo una tesis de 100 páginas y bueno, resuma 100 páginas en 15 minutos. Las tesis doctorales tienen 30 minutos. Resuma 500 páginas en 30 minutos. Y en 30 minutos uno debe aprender porque no es una capacidad que nos nace, ¿vea? No es que venimos tocados por el dedo de un ángel, pero sí aprender conforme pasa el tiempo a sintetizar cosas que son muy extensas en sus puntos principales, ¿sí? Lo segundo, analizar el caso desde la óptica de todos los participantes. A menudo nos sesgamos, analizamos las cosas solo desde el punto de vista que nosotros estamos adoptando, pero nos falta la, digamos, diría yo, visión amplia para poder también entender las ópticas que los otros participantes van a adoptar. Eso sirve desde una perspectiva inicial para poder anticiparse a contraargumentos, ¿sí? Tercero, conceder sin vacilar en las cuestiones de hecho o derecho donde, entre comillas, no somos fuertes. Evidentemente, toda teoría del caso para los litigantes y toda resolución judicial para los jueces tiene puntos flacos, tiene puntos débiles. Esos puntos débiles no debemos tener miedo en reconocerlos, porque una vez que reconocemos ese punto débil, nosotros apoyamos a ese punto débil. Básicamente, esta tercera regla es una regla de no terquedad, ¿sí? Yo no puedo pretender vender como un argumento maravilloso algo que evidentemente no tiene nada de maravilloso. Lo que tengo que hacer es reconocer que pueda tener algún grado de cuestionamiento, pero seguido exponer los argumentos que disiparían esos cuestionamientos. Cuarto, respetar los precedentes. Ya les había comentado hace unos minutos que el respeto a los precedentes es una exigencia que se deriva de la seguridad jurídica y de la igualdad. Por eso hay que respetar a los precedentes y alegar y justificar sin alejarnos de ellos.
Pero ojo, en materia de precedentes, los tribunales disponen de dos herramientas muy importantes. La primera herramienta es el overruling o el cambio de precedente. Un tribunal puede cambiar su precedente y decir, bueno, mire, este precedente a mí no me funciona, está mal, ¿sí? Pero ojo, el cambio de precedente no puede ser arbitrario. El cambio de precedente se justifica, se exponen las razones por las cuales el precedente que se había venido sosteniendo es un precedente errado. Les invito, por ejemplo, a que lean la Inconstitucionalidad 6/2016 acumulada, cambio de precedentes sobre iniciativa de ley de la Asamblea Legislativa allá por el 2018. Ese precedente explica cómo hasta la fecha se había interpretado el artículo 133 de la Constitución, pero luego indica todos los errores en la argumentación y en la interpretación que había en esos precedentes. Eso es lo mínimo que debe hacer un tribunal. El respeto a los precedentes en la jurisprudencia constitucional no se ha interpretado, no se ha entendido como una regla inflexible. Se ha entendido como, ok, respete sus precedentes, pero si se va a apartar de ellos, arguméntelo. No es aceptable que un tribunal cambie el precedente y haga como que el que ha venido existiendo no está ahí. Tiene que expresamente evidenciar cuál era el precedente que existía, luego evidenciar cuál es el error que existía en ese precedente y por último establecer el nuevo precedente que va a regir de ahora en adelante. Y ojo, ese nuevo precedente siempre bajo la regla de la universalidad, que sea un precedente que yo voy a estar dispuesto a sostener a futuro en todos los casos semejantes. Pero los jueces disponen de una segunda herramienta, no el cambio de precedente como en la Inconstitucionalidad 6/2016 acumulada, sino una figura que se conoce como distinguishing o distinción. La distinción implica argumentar por qué el caso concreto que yo estoy decidiendo no encaja en el supuesto regulado por el precedente. Por ejemplo, en la Inconstitucionalidad 6/2020 acumulada, la sala dice, bueno, mire, el precedente que existe es este, pero en este caso concreto que estoy conociendo, no encaja con el precedente que usted me ha venido a alegar. Y no encaja porque es diferente en A, B y C. Cuando yo voy a hacer una distinción, lo que tengo que argumentar es, primero, ¿cuál es el precedente que existía? Segundo, ¿cuáles eran las características del caso en el que surge el precedente? Tercero, ¿cuáles son las diferencias de mi caso con ese precedente anterior? Para luego poder justificar que yo voy a distinguir mi caso de la regla del precedente que existía. Les voy a dar un ejemplo. Este es un ejemplo, digamos, que no tiene ahorita una respuesta y de hecho me encuentro escribiendo algo en relación con ese tema. En la Inconstitucionalidad 44/2011, la Sala reconoce las cargas probatorias dinámicas en un proceso de familia, ¿sí? En el proceso de impugnación de paternidad. Las cargas probatorias dinámicas implican que trasladamos la carga de probar a quien esté en la mejor posición personal, procesal, técnica para acreditar los hechos. Para eso es necesario que quien tiene ordinariamente la carga de la prueba esté imposibilitado o se le haga excesivamente difícil probar el hecho. ¿Cuál era el caso de la 44/2011? Si yo impugno la paternidad y yo rehúso hacerme la prueba de paternidad, pues entonces yo que me he rehusado a esa prueba, voy a tener que acreditar que no soy el padre, ¿sí? Porque sería un contrasentido que yo le diga, por ejemplo, a una madre que demanda para que se reconozca la paternidad de su hijo, en representación de ese hijo, por supuesto, que ante la negativa del padre ella tiene que buscar otra prueba distinta para acreditar que él lo es. Si la prueba madre en ese tipo de casos es la prueba científica. Pues entonces, ¿qué es lo que se hace? La sala le llama ahí carga probatoria dinámica. A mí particularmente me parece una inversión de la carga de la prueba que ha hecho el legislador, pero al margen de cómo le llamemos, el punto es que el precedente era así. Pero ese precedente ha servido en muchos casos sobre la base de unas leyes en materia de consumo
para hacer esa misma traslación de carga de la prueba en los procesos de consumo, ¿sí? El problema ahí es que los procesos de consumo son procedimientos administrativos sancionadores. Y yo creo que eso marca una diferencia. Y la diferencia es que en un procedimiento administrativo sancionador hay presunción de inocencia. Eso no existe en materia de familia, ¿sí? Esa es una diferencia relevante para hacer la distinción. No les digo con esto que miren, eso es inconstitucional, eso no se puede hacer, están haciendo mal. Lo que les digo es que el argumento quizás no iría tanto por la aplicación directa de un precedente, sino que se tendría que argumentar con base en razones sustantivas distintas. Ojo, para que no vaya a tergiversarse mis palabras. Bueno, esa es la distinción. Decir en qué se diferencia mi caso del caso del precedente, ¿sí? ¿En qué se diferencia? Y a partir de ahí hacer, pues, con base en esa distinción, la separación de mi caso, cómo lo voy a resolver, de lo que haya dicho el precedente. Y ojo, voy a insistir, este ejemplo que les di es solo un ejemplo para efectos de que lo analicen, o sea, más bien un ejemplo para que vean cómo opera la distinción. Yo creo que ahí el argumento sustantivo, como les digo, debería ir por otro lado, no tanto por una aplicación directa de un precedente. Ahora, cuando hablamos de siguiente regla de argumentación, es la anticipación de contraargumentos. Esta regla en Stephen Toulmin se llama condiciones de refutación, ¿sí? ¿Qué es una condición de refutación? Establecer cómo mi argumento podría ser refutado y de antemano defenderme del contraargumento que se pretendería usar. La anticipación a los contraargumentos o el hecho de que nosotros usemos estas condiciones de refutación, como le llama Stephen Toulmin, ayuda a que nosotros nos defendamos antes de que recibamos el ataque. De hecho, hay un precedente bien aislado, en donde la sala reconoce la existencia de esta categoría de las condiciones de refutación. Es la inconstitucionalidad 10/2020. Ahí la sala, a un pie de página, incluso citando el libro de los usos de la argumentación de Stephen Toulmin, nos dice, mire, hay condiciones de refutación en materia argumentativa. Yo me puedo anticipar a un contraargumento, ¿sí? Sexto, evitar los argumentos puramente formales. En el curso de argumentación jurídica de Manuel Atienza hay un capítulo que a mí me encanta, cómo desenmascarar a un formalista. El formalista suele recurrir a argumentos formales, seguridad jurídica, derecho de audiencia, derecho de defensa, categorías normativas que no tienen un carácter sustantivo, que tienen un carácter formal, puro y duro. Y sobre la base de ese argumento sustentan posturas que tienen un carácter sustantivo. Si nosotros queremos argumentar bien, siempre hay que evitar que mis argumentos sean puramente formales. Hay que proponer argumentos que tengan carácter sustantivo o sustancial, ¿sí? Y lo último, que es algo que ya lo tenemos quizás bien internalizado, pero no está de más reiterarlo, es que se tiene que aplicar la Constitución. La Constitución goza de aplicabilidad directa y por tanto sus disposiciones y las interpretaciones de esas disposiciones pueden ser aplicadas directamente en los casos. No tengamos miedo a recurrir directamente a la Constitución para sustentar una postura determinada. Ahora, yo les había comentado que hay dos tipos de cuestiones en una argumentación que son muy importantes, que son básicamente la base del proceso argumentativo, que son las cuestiones de hecho y las cuestiones de derecho, o sea, las que tienen que ver con prueba y las que tienen que ver con normas jurídicas. Las cuestiones de hecho y de derecho se interrelacionan, es decir, no están separadas ni conceptualmente ni en el sentido práctico, sino que están interrelacionadas y por tanto un buen argumentador debe saber cuestiones de hecho, debe saber manejar el tema probatorio, pero también debe saber cuestiones de derecho, conocer los precedentes vigentes, conocer las disposiciones que regulan el caso, las interpretaciones que se hayan hecho de esas disposiciones por autoridades judiciales, porque eso le permite tener una base dogmática o una base formativa para afrontar casos que puedan ser fuera de la rutina, ¿sí? La doctrina reconoce esa interrelación y de hecho fomenta que nosotros nos profundicemos en esas dos cosas, en esas dos cuestiones.
Podemos encontrar autores como Julio Ubertis, podemos encontrar a Daniel González Lagier, podemos encontrar a Twining, me parece que incluso toca ese tema. Y básicamente la idea es, yo tengo que saber manejar las cuestiones que tienen que ver con prueba y las cuestiones que tienen que ver con normas jurídicas. Ahora, cuando uno oye hablar de un curso de argumentación, uno quisiera, así como instintivamente, quisiera que me digan cómo argumentar este caso concreto que tengo aquí enfrente, cómo resolver este caso. Pero una buena enseñanza de argumentación jurídica no le va a ir enseñando a nadie cómo resolver cada casito que tiene, porque entonces no le está enseñando argumentación, le está enseñando la respuesta correcta para ese caso concreto. Eso no es enseñar argumentación. La argumentación se preocupa por darle las pautas de cómo estudiar, cómo afrontar esos casos y luego que sea usted con esas herramientas conceptuales el que haga la respectiva búsqueda, el respectivo estudio, que no podemos nosotros pensar que vamos a resolver casos concretos y complejos sin antes estudiar y dar una respuesta correcta nosotros, que encontramos nosotros mismos. Entonces, en materia de cuestiones de derecho, los puntos o asuntos principales a tener en cuenta en materia laboral para poder argumentar bien esas cuestiones son tres básicas. Primero, saber de interpretación de la Constitución, porque si la vamos a aplicar directamente, lo mínimo que debemos hacer es saber cómo se interpreta. Saber de interpretación desde la Constitución. ¿Cómo voy a interpretar leyes, reglamentos de trabajo, contratos colectivos sobre pautas constitucionalmente aceptables? Y por último, los criterios sectoriales que rigen al derecho laboral. Veamos lo primero, interpretación de la Constitución. Cuando hablamos de interpretación de la Constitución, significa que esta es el objeto interpretativo. Yo estoy interpretando un determinado artículo que está en la Constitución de la República. ¿Qué significa el artículo 38? ¿Qué significa el artículo 42? ¿Qué significa el artículo 52? Estoy interpretando una disposición constitucional. Es el objeto interpretativo. Esto reconduce a un tipo de problemas que se conoce como los problemas de los metaargumentos. ¿Cuál va a ser la brújula que yo voy a estar usando para interpretar la Constitución? Porque una buena brújula o una mala brújula me puede llevar buscando al polo norte en el polo sur o me puede llevar justamente al destino al que quiero llegar. Los problemas que hay en interpretación de la Constitución se subdividen como en dos grandes disputas teóricas y disputas jurisprudenciales incluso. El primer problema es el problema de si la Constitución se interpreta conforme a criterios originalistas o conforme a criterios evolutivos. La lucha del originalismo versus el no originalismo. Nosotros encontramos en esa disputa a una gran cantidad de autores como Bork, Bruce Ackerman, Javier Dorado Porras, Ronald Dworkin, Ricardo Guastini, y básicamente lo dividimos en quienes consideran que la Constitución se debe interpretar conforme al espíritu del constituyente y quien considera que la Constitución se debe interpretar conforme a las circunstancias actuales, ¿sí? La opinión que particularmente yo he adoptado en varias cosas que he escrito es que las constituciones se interpretan de forma evolutiva. Y la razón de fondo, así se las traduzco en 2 minutos, es una razón democrática, ¿sí? La constitución es rígida, la constitución es un texto normativo que no puede ser cambiado de forma tan a la ligera como sí se puede hacer con la ley. La ley se puede cambiar de un día para otro con una mayoría simple, pero cuando se trata de la Constitución, la rigidez implica un proceso más tardado, una mayoría más alta e incluso contenidos que no vamos a poder reformar. Cuando hablamos de este asunto, de este evolutivismo, la razón democrática de fondo que hay es la respuesta más aceptable frente a la tensión entre no garantizar derechos, es decir, no preverlos en una constitución para poderlos ir cambiando a las realidades actuales, cosa que parecería un contrasentido, una constitución sin derechos fundamentales,
Y por el otro, el problema de lo que Hamilton llamaba en aquellos libros del Federalista, y que luego se ha llamado también así por otros autores con posterioridad, como por ejemplo en un debate entre Barberis y Luigi Ferraioli, le llaman a esto la tiranía de muertos sobre los vivos. La Constitución la crea una generación pasada, la generación que Hamilton llamaba la de los muertos, pero quien tiene que seguir viviendo con ella e interpretar sus disposiciones son los vivos. Y el asunto es que no necesariamente los intereses democráticos de una sociedad actual corresponden con los de una sociedad pasada. Yo les voy a poner un ejemplo elemental, la intervención de correspondencia. A usted hoy en día, en 2023, no le preocupa, como sí le preocupó al constituyente del 83, que usted mande una carta y que no le abran esa carta escrita. A usted hoy en día, en 2023, le preocupa que no le abran el correo electrónico, que no le abran un mensaje por WhatsApp. Su sentido de la expresión correspondencia ya no es acorde con el sentido que tuvo para el constituyente. ¿Cómo solucionamos ese problema? Lo interpretamos evolutivamente y decimos, bueno, miren, esta garantía de inviolabilidad de correspondencia arropa correos electrónicos, arropa mensajes de WhatsApp. Y así damos una interpretación evolutiva. Pero si yo fuera originalista, yo tendría que decir, momento, esto solo existe para las cartas escritas, cosa que hoy, en el 2023, no resolvería problemas fundamentales importantes. ¿Sí? Entonces, la interpretación evolutiva es quizás la mejor a la luz de la necesidad de prever derechos fundamentales en una constitución, lo cual implica dificultad en la reforma de esas disposiciones que los reconocen, pero tampoco dejar que esas constituciones pierdan aquello que Rudolf Schmidt llamaba sentimiento constitucional, que la gente entienda que esa constitución importa, cosa que se iría perdiendo en la medida en que las disposiciones de una constitución ya no respondan a los intereses democráticos de comunidades futuras. Las constituciones que en la historia han optado por esa rigidez tan exacerbada han fracasado. Ocurrió en Francia. Después de la revolución hubo 3 constituciones al hilo, porque ninguna establecía mecanismos de reforma y no había tribunal constitucional que la interpretara evolutivamente. ¿Sí? Luego viene el segundo problema relevante para la interpretación de la Constitución. ¿Recurrimos a criterios específicos o no? ¿Sí? ¿Recurrimos a criterios específicos de interpretación de la Constitución o nos quedamos con los tradicionales? El gramatical, el histórico, el sistemático, etcétera, etcétera. La jurisprudencia constitucional en cuanto a ese punto se ha decantado por la interpretación conforme a criterios especiales. Podemos ver las inconstitucionalidades 33-2011, 33-2012, 103-2007 o 7-2011, todas relacionadas con el uso de criterios específicos para interpretar la Constitución, que son los criterios que aparecen en los escritos de derecho constitucional de Conrad Hesse: unidad de la Constitución, concordancia práctica, corrección funcional, fuerza normativa de la Constitución, etcétera, ¿sí? Pero en materia laboral, ¿a mí qué me puede interesar de la interpretación de la Constitución? Me interesan 2 cosas. Primero, cómo interpretar disposiciones sobre derechos sociales laborales. ¿Cómo interpreto, por ejemplo, el artículo 38? La máxima interpretativa útil para esto es la máxima de fuerza expansiva de los derechos fundamentales. En la inconstitucionalidad 103-2007, la Sala sostuvo que toda disposición que reconoce un derecho fundamental debe ser interpretada de la forma más amplia posible. Si yo tengo 3 alternativas interpretativas para un mismo texto, yo le voy a dar el significado que mejor proteja esos derechos. No el que los restrinja, no el que los reduzca, sino el que mejor los proteja. Y segundo, es relevante en materia laboral por la cláusula de derechos no enumerados del artículo 52, inciso segundo. ¿Qué dice ese artículo? Los derechos reconocidos en este capítulo no implican el irreconocimiento de otros derechos o principios para los beneficiosos a los trabajadores que deriven de justicia social. ¿Qué
es lo que el constituyente quiere decirnos con eso. Quiere decirnos, mire, puede haber derechos para los trabajadores que son implícitos, que no los he dicho aquí de forma taxativa, por olvido, por lo que fuera, pero usted los puede derivar de justicia social. Y esa cláusula de derechos no enumerados, en el derecho comparado, por ejemplo, la tienen en Argentina y la han estudiado Pedro Sagüez, Néstor Pedro Sagüez y Germán Vidar Campos, y ambos concluyen que esta es una cláusula que invita a reconocer derechos implícitos, derechos que no aparecen ahí de modo textual en la Constitución, pero que se pueden derivar de la interpretación que se da a esas disposiciones. ¿Sí? Luego tenemos el problema de la interpretación desde la Constitución. Acá, la Constitución sirve como parámetro interpretativo. No es lo que estoy interpretando, es el parámetro que estoy usando para interpretar una ley, un reglamento, un contrato de trabajo incluso, y los estoy interpretando de conformidad con la Constitución. Esto reconduce a la idea de interpretación conforme. En la jurisprudencia constitucional, por ejemplo, las inconstitucionalidades 37-2007, la inconstitucionalidad 69-2017 o la inconstitucionalidad 149-2013, nos dice que la interpretación conforme es un criterio interpretativo de acuerdo con el cual a una disposición yo le voy a asignar el significado que mejor se acomode con la Constitución. ¿Sí? Es decir, en un área como la laboral, donde a veces existe todavía demasiado tradicionalismo, hay resistencia a interpretar la ley de una manera que vaya más allá de lo que las palabras textuales me indican, pero que pueden servir ya desde la Constitución para dar interpretaciones más amplias y que protejan mejor al sector laboral. Podemos mencionar algunos ejemplos. Bueno, en algunas resoluciones de juzgados laborales se han aplicado cargas probatorias dinámicas en favor del trabajador. Luego tenemos como otro ejemplo que en algunas resoluciones de los tribunales laborales, antes de que la sala dictara la inconstitucionalidad 62-2018, ya ordenaban el reinstalo de las mujeres embarazadas que eran despedidas, ya ordenaban tratamientos médicos, o sea, actuaciones positivas para el Estado. ¿Por qué? Porque el texto ya me permitía hacer eso, solo faltaba hacer una interpretación acorde con el texto constitucional y lo más beneficiosa posible para los derechos fundamentales. ¿Qué destacamos en la interpretación desde la Constitución? Primero, el principio pro homine. Siempre recuerden que hay que adoptar la interpretación más favorable para los derechos de la persona. Eso es el pro homine. El principio pro homine también me invita a escoger la disposición que mejor tutele los derechos fundamentales, no importa en qué fuente esté contenida. Por ejemplo, la ley dijera que una persona tiene derecho a tantos días de descanso, pero el contrato de trabajo le da un día de descanso más. Por el principio pro homine, yo tendría que preferir el contrato de trabajo, ¿sí? Porque es el más beneficioso a los derechos de la persona humana. Y un segundo asunto que podría interactuar con la interpretación desde la Constitución es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llamado control de convencionalidad, ¿sí? El control de convencionalidad es un término que surge en la sentencia del caso Almonacid Arellano versus Chile y que luego se ha ido desarrollando de mejor manera en los precedentes interamericanos, hasta llegar al punto de, por ejemplo, en la opinión consultiva 2114, decir que las opiniones consultivas también son obligatorias para realizar el control de convencionalidad. En el caso Fontevecchia de Amico versus Argentina, decir que el control de convencionalidad puede incluso suponer la revocación, llámese adecuación, de resoluciones adoptadas por tribunales internos e inclusive en casos todavía más extremos como Artavia Murillo, llegar a decir que las constituciones deben acomodarse a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El control de convencionalidad también podría ser
insumo útil para las cortes internas. Cualquier tribunal tiene que hacer control de convencionalidad porque existe una figura que Eduardo Ferrer MacGregor ha llamado control de convencionalidad difuso. Todos los jueces internos, no solo el Tribunal Constitucional, puede hacer control de convencionalidad. Y con ese control de convencionalidad difuso implicaría que si yo encuentro en la Convención Americana algún derecho a los trabajadores o alguna categoría normativa útil en mi derecho interno, yo tengo que aplicar la convención y si encuentro una barrera en el derecho interno, pues entonces darle primacía a esa convención americana. Lo que la jurisprudencia constitucional ahorita ha llamado inconstitucionalidad por acción refleja. Cuando un tratado de derechos humanos es contradicho por una ley, reflejamente se está violando el 144 de la Constitución. Sí, es lo que la sala ha dicho en las inconstitucionalidades 52-2003 y 146-2014. Pero bueno, ¿qué ocurre con este control de convencionalidad y en qué sentido me podría servir a mí? Sirve porque, en primer lugar, el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene una serie de derechos de contenido social. Y sirve porque el pacto adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales al Pacto de San José o a la Convención Americana también incluye una serie de derechos en favor de los trabajadores, derechos sociales laborales. Y también voy a encontrar en precedentes interamericanos, como en el caso Lagos del Campo versus Perú, estándares interamericanos en materia laboral, ¿sí? Entonces, el control de convencionalidad me daría un insumo adicional a lo que me dice mi Constitución para poder hacer permear el estándar interamericano en el derecho interno. Pero también tenemos criterios sectoriales del derecho laboral. Son categorías jurídicas propias del derecho del trabajo que sirven en el espectro concreto del derecho laboral. Tenemos, por ejemplo, algunas fuentes de derecho particulares en el derecho laboral, los reglamentos de trabajo, los contratos ley, el contrato individual de trabajo, que, a diferencia de lo que ocurre con otras materias, son fuentes de derecho que pueden contener derechos en favor de los trabajadores y que podemos utilizar en la decisión de un caso concreto o que podemos alegar en la resolución de un caso específico. Por ejemplo, algo que suele ser bastante confuso cuando no se está muy familiarizado con esta situación es el caso de las instituciones oficiales autónomas. Las instituciones oficiales autónomas, el mismo Código de Trabajo les da la atribución de crear reglamentos internos de trabajo. Esos reglamentos internos de trabajo de las instituciones oficiales autónomas, por el mismo, digamos, por la misma remisión que hace el Código de Trabajo a ellos, implica que estas instituciones tienen estándares muy propios, o sea, cada una tiene su reglamento de trabajo sobre cómo manejan sus relaciones laborales y algunas reconocen en favor de los trabajadores derechos que están solo en ese reglamento, no en otra fuente del derecho laboral. Por ejemplo, 14 salarios al año. Ah, bueno, si hay por el reglamento interno de trabajo de una autónoma un derecho a recibir 14 salarios al año, eso es parte de los derechos del trabajador y es una fuente de derecho aplicable. Luego tenemos la figura del contrato ley, cuando el contrato colectivo de trabajo se universaliza y resulta aplicable a todos los trabajadores de un determinado rubro, aunque ellos no tengan suscrita una cláusula como esa en su contrato colectivo de trabajo. Y luego, el mismo contrato individual de trabajo puede reconocerle a un trabajador en específico determinados derechos o determinadas prerrogativas. Pero también encontramos en materia laboral criterios sectoriales relacionados con la interpretación. Tenemos, por ejemplo, el indubio pro operario, la idea de que, bueno, en caso de duda, lo más favorable al trabajador, o la igualdad material. Partimos de que en materia de trabajo hay una asimetría material entre el patrono y el trabajador, porque el patrono se encuentra en una posición de supraordinación y el trabajador en una relación de subordinación. Y eso implica
una desigualdad material que tiene que ser corregida con ciertas facilidades, por ejemplo, en materia probatoria, que tiene que ser corregida con ciertas prerrogativas o con ciertos derechos reconocidos especialmente al trabajador. Por ejemplo, la falta de contrato de trabajo se imputa al patrono, el hecho de presentar la demanda dentro de los primeros 15 días hábiles implica una presunción en favor del trabajador, quien tiene que exhibir planillas es el patrono, una serie de facilidades que están sustentadas en última instancia en la igualdad material. No solo la igualdad en el papel, en el texto de la ley, sino la igualdad en el plano fáctico adoptada por el legislador mediante acciones afirmativas o mediante un deber de promoción y protección que la sala ha reconocido como manifestación del principio de igualdad. Vemos, por ejemplo, las inconstitucionalidades 98-2015, 5-2016, 33-2016 y vamos a observar que la igualdad no solo es prohibición de discriminar, la igualdad también implica un deber positivo de promoción y protección a quien se encuentre en una categoría sospechosa de discriminación o en una situación material de asimetría. Es decir, yo no voy a decir que es desigual que las personas que ganan menos no pagan tributos, no pagan renta. No voy a decir que es desigual que las personas que ganan menos tienen subsidios. No voy a decir que es desigual que a las personas discapacitadas se les tienen que adecuar las instalaciones, porque son acciones afirmativas que buscan promover y proteger a grupos que están en una situación vulnerable, ¿sí? Ahora, en cuanto a las cuestiones de hecho, lo que tiene que ver con prueba. Nosotros vamos a encontrar 5 pautas sobre cómo argumentar cuestiones de prueba. Esto ustedes lo pueden leer con mucho más detenimiento en un libro que se llama Cuestiones probatorias de Marina Gascón Avellán. Básicamente, las 5 pautas de la justificación de las cuestiones de hecho son, primero, implica justificar. Implica que yo debo dar razones que evidencien que mi decisión es correcta. Hay quienes dicen que justificar es reproducir el íter mental del juez. Error. La sala en la inconstitucionalidad 23-2003 acumulada dijo que esa es una concepción psicologista de la justificación, que no tiene que ser aceptada, porque el íter mental no necesariamente implica que yo dé razones. Aquí habría que retomar lo que Alfonso García Figueroa llama motivos y razones, ¿sí? Motivos o motivar y justificar. Motivar, dar motivos, es decir, por qué uno hizo algo, por qué uno afirma algo. Justificar es dar razones en favor de la aceptabilidad o corrección de ese algo. Si yo digo, por ejemplo, que en Otelo de Shakespeare, Otelo mató a Desdémona motivado por celos, me explica por qué lo hizo. Pero yo no puedo decir que Otelo mató a Desdémona justificado por sus celos. Los celos no justifican que un hombre mate a una mujer, ¿sí? La diferencia entre motivar y justificar, por lo menos a nivel conceptual, es que motivar está muy ligado a motivos, a cuestiones psicológicas, y justificar está ligado a razones o cuestiones racionales. Por eso la jurisprudencia en la inconstitucionalidad 6-2020 acumulada dijo, mire, cuando en los precedentes se habla de motivación, en estricto sentido se está hablando de justificación, dar razones a favor de lo aceptable, de lo correcto de una resolución judicial. Y esas razones obviamente van a ser razones de X, Y y Z tipo, ¿sí? Segundo, hay que explicitar las pruebas y el razonamiento. El razonamiento a mí me debe permitir pasar de los datos brutos a los hechos probados. ¿Sí? Por tanto, no puede haber justificación implícita. Yo no puedo dar por sobreentendido que es obvio, sino que tengo que justificar, dar esas razones de por qué doy por probados unos hechos. Y también implica usar restrictivamente la justificación parcial y la justificación por remisión. La justificación parcial es cuando solo justificamos lo más importante. Se puede hacer, pero restrictivamente, quizás en las cuestiones que son un poco periféricas de un caso. En lo que es lo medular, ahí sí la justificación tiene que ser plena. Y también hay que tener un poco de cuidado con la justificación por remisión. ¿Cuál es esa justificación? Cuando uno va
ante un tribunal que conoce en alzada, ante, por ejemplo, una cámara que conoce en apelación o una sala que conoce en casación, suele ocurrir que esos tribunales se remiten a los argumentos del tribunal inferior en grado para justificar su decisión del recurso. Por ejemplo, una cámara dice, bueno, como bien sostuvo el juzgado tal, tal y tal cosa. Y esta cámara comparte ese criterio. Esa es una justificación por remisión. Hay que usarla restrictivamente porque si yo no aporto razones adicionales, si yo no doy argumentos adicionales en favor de la resolución que están cuestionando, yo en realidad no estoy justificando nada, ¿sí? En realidad solo estoy diciendo palabras más, palabras menos, un tipo de falacia que se conoce como petición de principio. La petición de principio es que yo dijera, bueno, yo le creo a Juan porque es mi mejor amigo. ¿Y por qué le crees solo porque es tu mejor amigo? Porque los mejores amigos no mienten. Eso es una petición de principio. Acá el ejemplo se traslada a que una cámara, una sala dijera, comparto los argumentos del tribunal tal. ¿Por qué? Porque esos argumentos son correctos. No me da razones que verdaderamente tengan carácter sustantivo, me está dejando en lo mismo. Precisamente alguien impugna una resolución porque está disconforme con esos argumentos. Lo que yo tendría que responder es por qué esos argumentos que comparto son correctos. No solo limitarme a decir, los comparto y por tanto le doy la razón. Eso no es justificar, ¿sí? Tercero, toda prueba requiere justificación. Esto aplica incluso a la prueba directa, a pesar de que tiene una inmediación más alta. Por ejemplo, suele haber mucho déficit en la justificación probatoria de los reconocimientos judiciales, porque como el juez fue directamente y lo constató, no hace constar mayor cosa sobre eso que él directamente constató, ¿sí? No, tiene que estar bien justificado porque la sentencia no solo tiene una dimensión individual de quien se ve afectado por ella, sino también una dimensión social. Toda la sociedad realiza contraloría sobre la función judicial por la calidad de la justificación de las resoluciones judiciales. Luego, los criterios de valoración de prueba, que básicamente se reducen en que hay que hacer primero una valoración individual y luego una valoración conjunta. En la valoración individual, lo que uno hace es determinar primero que la prueba cumple con esos requisitos de licitud, pertinencia y utilidad, y luego asignarle un valor probatorio individualizado. Yo creo que esto es creíble, yo creo que este testigo no merece credibilidad, creo que existe este problema con este peritaje. Y una vez que hago esa valoración individual, tengo que valorar todas las pruebas ya en su conjunto tomando en cuenta lo que yo haya dicho en la valoración individual para no incurrir en esas contradicciones que les mencionaba más temprano, ¿sí? ¿Qué cosas puede haber de particular en el derecho laboral en cuanto a temas probatorios? ¿Sí? En cuanto a temas probatorios, nosotros podemos tener como algunas cuestiones particulares para el derecho de trabajo, por mencionar algunos casos, tres. Primero, podría haber inversión de carga de la prueba o cargas probatorias dinámicas. Algunos tribunales, algunos juzgados laborales han usado esta idea. La respuesta es que sí podría existir en abstracto, ¿no? Pero que no es una cuestión que no esté sujeta a condiciones. Las condiciones para las cargas probatorias dinámicas son, primero, que aquel que tiene la carga probatoria tradicional o el onus probandi tradicional debe acreditar la imposibilidad de probar esos hechos. No solo es como que yo llego y acudo al tribunal a decirle, mire, yo necesito que aquí usted desplace esa carga probatoria a la otra parte porque yo no puedo probar. No, tengo que acreditar esa imposibilidad de probar. La jurisprudencia constitucional, por ejemplo, las inconstitucionalidades 44-2011 y 146-2014, han fundado las cargas probatorias dinámicas en la igualdad material, que aquí en este caso de la materia laboral, pues ya dijimos que hay un componente, una carga fuerte de igualdad material, en la lealtad, buena fe y probidad procesal, en el sentido que aquel a quien se le descarga, se le desplaza
la carga probatoria dinámica, no se le está pidiendo algo descabellado, porque se le está pidiendo básicamente que si tiene las planillas las muestre, por ejemplo. No se le está pidiendo algo descabellado, se le está pidiendo algo que dentro de la lealtad y de la buena fe y de la probidad procesal de un juicio, de un proceso judicial, pues tiene un fundamento claro, y es que se supone que a un proceso judicial no llego a mentir, ¿verdad? Se supone, el ideal es ese, que no llego a mentir. Y luego tendría también una segunda condición. La jurisprudencia nunca la ha dicho, pero sí, esta es mi opinión, la digo a título singular, no quiero que se mezcle los precedentes judiciales con lo que yo opino, pero yo sí creo que por una cuestión de legalidad, cuando yo aplico cargas probatorias dinámicas, es importante que en la resolución en la que solicito la prueba, pues, en virtud de la carga probatoria dinámica, o en la que hago mención de la carga probatoria dinámica que se va a aplicar, tengo que advertir a la parte que se va a ver afectada por esas cargas probatorias dinámicas de las consecuencias que tendría su falta de prueba, ¿sí? Porque yo no le puedo decir a alguien, por ejemplo, volviendo al ejemplo que ha resuelto la jurisprudencia constitucional, vaya, mire, se ha pedido una prueba de paternidad, vamos a realizarla tal fecha. Si usted no viene, entonces, en virtud del artículo tal del Código de Familia, usted es el que va a tener que acreditar que no tiene esa paternidad sobre el hijo. Es decir, se advierte la consecuencia que derivaría de la falta de prueba. Yo creo que eso por legalidad, por seguridad jurídica, también por una cuestión de defensa, de derecho de defensa, tendría que hacerse en las resoluciones donde se aplican esas cargas probatorias. Otra cuestión particular en cuestiones de prueba para los procesos laborales es el uso de las TICs en procesos judiciales, principalmente qué vamos a hacer con capturas de WhatsApp, qué vamos a hacer con correos electrónicos, que son medios de comunicación del día a día. Aquí la jurisprudencia de la Sala de lo Civil y de la Sala de lo Penal, incluso cámaras, han aceptado que son vertibles en un proceso. También en la jurisprudencia constitucional se ha reconocido así. Yo les voy a recomendar, hay un compañero de trabajo, Leo Benavides, que tiene un escrito sobre prueba digital desde hace mucho tiempo, 2008, imagínense ustedes. Yo les voy a sugerir que lo lean porque tiene pautas que creo yo que son las pautas que incluso hoy en día podríamos aplicar a esto. Básicamente lo que ha dicho la jurisprudencia es que se pueden incluir siempre y cuando los canalicemos por un medio probatorio regulado en el código. Por ejemplo, lo podemos meter como un documento privado, ¿sí? Y ya ustedes saben que los documentos privados tienen sus reglas de impugnación, sus reglas de valoración, etcétera. Si queremos hacerlo un poco más como complejo, puede ser mediante peritajes, puede ser mediante actas notariales, lo que fuere que encaje en un medio tradicional de prueba. Esa es la postura que hasta ahorita tienen las salas en cuanto a ese tema y ahí tendríamos nosotros pues una forma de hacer llegar esos elementos probatorios al proceso. Eh, el compañero Leo Benavides es un artículo, sí, es así, creo que se llama La prueba digital en el proceso penal, porque me parece que es del proceso penal que está orientado. Igual el Raimundo Carballo me parece que ha sacado un libro con el CNJ sobre la prueba digital, muy reciente, que también les sugiero que le echen un vistazo. A mí me lo proporcionaron hace 2 días, no lo he podido terminar de leer, pero ya le empecé a echar una ojeada precisamente en el contexto de esta capacitación y también les sugiero que lo lean. Creo que está disponible en línea, no lo sé, pero les puede servir. Y la jurisprudencia constitucional tiene una inconstitucionalidad muy importante, la 19-2016, en la que la sala reconoce el uso de las TICs en los procesos judiciales desde cosas básicas como remitir escritos por correo, en el contexto de la pandemia se hizo mucho, hasta cosas un poco más complejas como pruebas, ¿no? Y luego tenemos como tercer asunto importante en materia de pruebas, ¿sí? Las audiencias virtuales, porque el artículo 203A del Código Procesal Civil y Mercantil y los siguientes han introducido unas disposiciones sobre audiencias virtuales que se traducirían al proceso de trabajo por la vía de la analogía, por la vía de la integración, ¿sí? Y hay algunas cuantas reglas sobre prueba. Por ejemplo,
si vamos a llevar testigos, traductores, peritos que van a declarar, ellos deben apersonarse al tribunal, pese a que la audiencia sea virtual. Si voy a presentar documentación, la voy a presentar 2 días hábiles antes, cuanto menos, de la audiencia que se va a realizar de forma virtual. Y encontramos así una serie de reglas de prueba que nos podrían servir a nosotros para esos efectos en materia de trabajo por la vía de la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Y bueno, eso sería lo que yo tenía preparado para ahora. Traté de sintetizar en esta hora y media, que es un tiempo bien apretado, quizás las cuestiones básicas sobre que son las cuestiones básicas que nosotros podríamos decir, ¿no? Sobre la argumentación de las resoluciones judiciales o de las alegaciones de los litigantes en materia de trabajo. Perfecto, estimado doctor Marco Antonio Vela, por esta excelente ponencia. Bueno, tenemos unos minutitos breves, Sí. digamos, para el espacio tradicional de preguntas y respuestas, ya por muchos conocido. Pueden colocar sus interrogantes en el espacio del chat para que pueda el doctor hacer lectura de ellas en estos minutos que nos quedan. Bueno, yo acá leo algunas. Si gusta, en lo que vienen más preguntas, Perfecto. la voy a ir respondiendo. Veo que alguien ha dicho acá, en cuanto a las preguntas de que si está regulado el uso de las TICs por el legislador. Sí, está legislado en varias leyes. Por ejemplo, bueno, el caso de las audiencias virtuales, el artículo 203A del Código Procesal Civil y Mercantil y siguientes. En la Ley de Procedimientos Administrativos se ha introducido el uso de las TICs mediante reformas. Y luego ya nosotros teníamos, por ejemplo, bueno, tenemos ahora en materia penal el agente encubierto digital. Es decir, hay una serie de disposiciones dispersas hasta el momento, no hay una ley unificada sobre tecnologías de la información y la comunicación, pero sí tenemos varias disposiciones dispersas que regulan el uso de las TICs en diversas áreas del derecho. Por cuanto menos aquí tendríamos el área penal, el área administrativa y el área procesal civil y mercantil. ¿Sí? Ah, bueno, aquí nos han adjuntado en el chat el documento de mi querido amigo Leo. Gracias, Daisy, ya que veo que está aquí con nosotros y lo han adjuntado. Está en la página del Centro de Documentación Judicial de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Ahora, alguien me pregunta, ¿cómo proponer prueba a través de TICS con las reglas del 396 al 401 del CPCM? Sobre eso, miren, yo les recuerdo que la jurisprudencia ha dicho, por ejemplo, la inconstitucionalidad 69/2015 es muy buena sobre ese tema, que en materia de prueba hay libertad probatoria. Es decir, usted no está amarrado a usar un medio de prueba específico para un hecho concreto. Usted puede usar el que quiera, claro, corre con el riesgo de que tiene mayor o menor fiabilidad la prueba dependiendo del medio que usted utilice. Pero usted lo puede hacer de cualquier manera. Es decir, siempre y cuando lo logra encajar en un medio de prueba de los tradicionales, de los que están reglados, la libertad probatoria le permite que usted lo haga. Por ejemplo, tenemos en materia procesal civil y mercantil, que sería la que supletoriamente aplicaríamos en materia laboral. Primero tenemos los documentos privados, el régimen de documentos privados. En materia constitucional, por ejemplo, el amparo 1/2011 reconoce las copias simples como documentos privados. Tenemos en segundo lugar los medios de reproducción de voz, sonido, imagen, etcétera, que también serían otro mecanismo para introducir ese tipo de pruebas dentro de los medios probatorios tradicionales. Podríamos ir más allá y pedir peritajes. Esos peritajes, obviamente, se traducirían en un medio de prueba, prueba pericial, que tiene ese carácter tradicional y se incorpora en el proceso judicial. ¿Sí? Ahora, a ver, puede usarse carga probatoria dinámica en el caso de que se alegó la excepción de abandono y no se probó. No, porque uno de los fundamentos de las cargas probatorias dinámicas es que el otro esté en la mejor posición probatoria. Y en el caso del abandono, quien esté en la mejor posición probatoria para acreditarla sería el mismo patrono.
Ahora, distinto es que yo alegue el abandono y que en respuesta a esa alegación de abandono, la otra parte diga, no, mire, mi inasistencia al trabajo estuvo justificada por X razón, porque esa afirmación de la otra parte se rige por el onus probandi tradicional y por tanto él tendría que acreditarla, ¿sí? Pero si yo voy a alegar abandono y yo voy a ser el que diga, miren, aquí eh, les digo, estaba leyendo una pregunta y me distraje un poco, pero ahí entonces sí sería ya una cuestión de, digamos, la carga de la prueba tradicional. Yo creo que hay un poco de confusión, y no lo digo de ustedes, obviamente, ¿verdad? Sino que hay una confusión como conceptual y doctrinaria sobre carga de probatoria tradicional, inversión de carga de la prueba, carga probatoria dinámica. Incluso si ustedes revisan el libro Contra la carga de la prueba de Jordi Nieva Fenol, él dice ni siquiera la categoría carga de la prueba es útil ya en los procesos judiciales ordinarios, sino que resulta más útil hablar de simplemente estándares de prueba y de facilidades probatorias. En fin, hay una gran discusión conceptual sobre eso, pero lo que yo le quiero decir es que como me plantea usted el caso, es un caso de carga probatoria tradicional, no de una cuestión de carga probatoria dinámica, ¿sí? Luego tenemos, ¿qué otra pregunta? Eh, no veo yo al menos más preguntas. No sé si usted ve más o alguna que yo no haya visto. Ah, una de un precedente de la Sala de lo Civil sobre prueba digital. Que se presente la fuente de prueba. Esa casación que usted me menciona. Le soy honesto de que esa sí nunca la he observado, nunca la he leído y sería como bien irresponsable que yo le diga cómo habría de interpretarse eso. Pero que usted presente la fuente de prueba, no sé, en algunos casos es posible, pero creo que hay casos en donde la fuente de prueba definitivamente no se puede presentar porque una cuestión muy básica de prueba digital es que yo puedo tener el medio, el instrumento en el que lo puedo constatar, pero la fuente normalmente está alojada en ordenadores, por ejemplo, en el ordenador de WhatsApp, en el ordenador de Hotmail, en el ordenador de Outlook, en el ordenador de Yahoo, en el ordenador de Gmail. Y entonces pedir presentar la fuente de prueba como tal, creo que resulta, si no imposible, muy difícil, porque difícilmente ese tipo de empresas transnacionales van a estar dando la atención a cada conflicto laboral de un país chiquito como El Salvador. Pero le voy a ser honesto, esa casación concreta que usted menciona, hasta ese momento yo no he tenido la oportunidad de leerla. Pero le voy a echar una lectura y en la próxima ponencia que tenemos la otra semana, el otro jueves, tenemos una ponencia. Voy a tomarme 5 minutos al inicio para darle algún comentario sobre esa casación. Se lo quedo debiendo, pero ya la apunté acá, que es la 22 CAL 2022. Quizás dejamos un espacio para la última pregunta, doctor. Ok, perfecto. De acuerdo con el principio progresivo de los derechos sociales, no puede haber disposiciones de orden regresivo de derechos. Si un contrato colectivo contiene una cláusula regresiva, es inconstitucional. Vaya, mire, le voy a explicar. Hasta el momento en la jurisprudencia constitucional, la prohibición de regresividad se ha tomado para fuentes de derecho que sean de rango constitucional o legal. En la inconstitucionalidad 7/2012, la sala dijo, todos los cuerpos normativos que regulen derechos fundamentales que tengan rango de constitución o de ley no pueden ser regresivos. Pero en la inconstitucionalidad 1/2017 se dijo que la prohibición de regresividad no es absoluta, que puede admitir regresiones cuando se acredite la proporcionalidad de esa regresión. No obstante, le reconozco, una de las grandes deudas de la jurisprudencia constitucional es elaborar un test de regresividad. El test de regresividad que sí han diseñado otros tribunales como la Corte Constitucional de Colombia, o que inclusive lo encontramos en una observación general que yo no recuerdo si es la número 17, 16, algo así, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, sí han dado un contenido como un poco más eh, evaluativo, digamos, a esta idea de la prohibición de regresividad. Pero yo, a nivel de doctrina, a quien sí sugiero leer es a Christian Curtis.
Christian Cortis tiene un libro que se llama Ni un paso atrás. Ese libro aborda la prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, ¿sí? Ahora, en cuanto a su pregunta, como el contrato colectivo no tiene el rango de una ley, no es una ley, ni es una constitución, puede ser regresivo si y solo si, y ojo, si y solo si ese contrato colectivo es un nuevo contrato. Yo no puedo desmejorar el contrato colectivo en vigor, ¿sí? No puedo desmejorar el contrato colectivo en vigor, a menos, por supuesto, ¿verdad?, de que ese contrato colectivo en vigor se pactara de manera colectiva como originalmente se pactó el contrato colectivo original. Sí, pero en materia de derechos, si está vigente ese contrato colectivo de trabajo, unilateralmente no se puede desmejorar y no se puede desmejorar no solo por la prohibición de regresividad, sino por la misma idea de que los derechos que ya son reconocidos y que ya forman parte de la esfera jurídica de alguien no pueden ser sustraídos de esa esfera, son derechos adquiridos. Y los trabajadores, pues, difícilmente van a aceptar algo que les desmejore en ese sentido, creería yo, ¿verdad? Excelente. Bueno, creo que hemos llegado a la finalización de esta jornada, de esta conferencia tan interesante, tan excelente. Hemos tenido, como siempre, ¿verdad? Excelentes comentarios de cómo ha estado esta temática, cómo ha estado el desarrollo y pues aquí hay aplausos para usted, doctor, de esta Gracias. ponencia que nos ha dado esta tarde. Bien, manifestarles que hemos tenido casi 400 personas conectadas, ¿verdad? Ha sido un público bastante activo, hemos tenido bastante asistencia, como en las otras conferencias. Agradecerles por su tiempo, ¿verdad? Por su espacio en poder aprender junto con nosotros en estas conferencias tan importantes en temas de derecho laboral. Bueno, no sé, doctor, si quisiera dar algunas palabras de cierre ya para Sí, finalizar. claro, bueno, como siempre el agradecimiento al consejo y el agradecimiento a Ormusa por tomarme en cuenta para estas actividades, el agradecimiento a las personas que se han conectado, que son muchas, por tomarse el tiempo de sus agendas. Yo sé que el tiempo es un recurso finito y que todos valoramos mucho y que destinemos un par de horas de nuestro día a aprender, pues a uno como capacitador le llena de mucha alegría y también habla muy bien de ustedes también, de su interés de seguirse formando. Espero que la capacitación haya estado a la altura de sus expectativas y que hayan quedado pues plenamente satisfechas, satisfechos con lo que se haya dicho en relación con argumentación. Me disculpo si tal vez algunos puntos quedan así solo mencionados, pero en una hora y media uno tiene que elegir sus batallas, ¿no? Y decir pues quizás lo que considera primordial del tema, que a lo mejor pues a algunos de ustedes algunos temitas le interesaran que se hablara un poquito más por algún caso que han tenido, alguna duda académica que poseen, pero siempre estamos a la orden para responder cualquier cosa y bueno, ya nos estaremos viendo la próxima semana con la nueva conferencia sobre criterios jurisprudenciales en materia laboral, que es lo que la sala ha dicho en relación con esos temas, ¿sí? Bueno, excelente. Bueno, agradecerles, como dice el doctor Vela, ¿verdad? Por su espacio, de sus agendas, por habernos acompañado en esta tarde. No sin antes invitarles a que se puedan conectar el próximo jueves en la próxima conferencia, donde ya la ha anunciado el doctor Marcos Vela, ¿verdad? Que nos va a estar acompañando con otro interesante tema. Así que, sin más, pues, nos despedimos en esta tarde de día jueves. Pásenle bonito, terminen un feliz jueves y nos vemos en la próxima. Ok, Bendiciones. bendiciones.